Hola a todos, bienvenidos a este segundo video tutorial a través del cual seguiremos haciendo un breve repaso sobre los contenidos que vamos a ir anexando en nuestro portafolio digital. En el video anterior vimos las pestañas de presentación, formación ciudadana y planificación. En este nuevo video tutorial observaremos los contenidos correspondientes a las pestañas de investigación y la pestaña de análisis y síntesis, cada una con las correspondientes subpestañas. Vamos a iniciar con la investigación. En esta ocasión estamos trabajando con el documento que les estaré compartiendo, llamado entrega segundo corte CBD. Recuerden que a través de este documento está mucho más detallada la información del contenido para cada uno de los productos o documentos que vamos a ir elaborando para nuestro portafolio. Entonces, iniciamos acá con nuestra pestaña investigación, en la cual podemos encontrar tres subpestañas. En estas subpestañas lo que vamos a incorporar es el trabajo realizado a través de nuestro instrumento de evaluación o de recolección de información. Les recuerdo a todos que nosotros propusimos tres opciones para trabajar este instrumento. Cada uno de los grupos puede escoger cualquiera de esas tres opciones para realizar su instrumento de evaluación. Les recuerdo cuáles son. Podemos trabajar a través de una encuesta, un cuestionario o una entrevista. Para la encuesta y el cuestionario podemos trabajar herramientas en línea de formularios como formularios de Google o formularios de Microsoft, o una tercera herramienta que es SurveyMonkey. Y para las personas que desean hacer la entrevista, que es más impersonal, que de pronto las preguntas son un poco más abiertas, vamos a trabajar a través del formato de podcast, que es un archivo de audio para el cual se dejó unos recursos en Virtual Savannah para que podamos observar cómo se elabora de forma adecuada esta herramienta o este producto digital. Entonces, ya entrando en materia, vamos a trabajar en la pestaña de investigación en su primera subpestaña. La primera subpestaña la conocemos con el nombre de evaluación de la información. En esta pestaña, ¿qué es lo que vamos a agregar? Vamos a agregar un documento que nosotros ya tenemos elaborado. Ese documento, ¿cuál es? El inventario de las fuentes de consulta confiable que nosotros realizamos para sustentar teóricamente nuestro proyecto. Les recuerdo que ese documento, vamos a ir acá a virtual. En virtual nos vamos a ubicar en temas 6, 7 y 8. Y acá, abajo del enlace del modelo BIG6 para la solución de problemas, encontramos el formato de inventario de fuentes de consulta. Lo voy a abrir para que ustedes recuerden y puedan observar de qué formato estamos hablando para que anexemos el documento correcto. Ok, entonces, acá ya abrí mi documento. En este caso, este documento tiene el paso 2 y 3 del modelo BIG6, en el cual se hace la estrategia de búsqueda de la información y la localización de la información que vamos a utilizar para sustentar nuestro proyecto. Entonces, en estrategia de búsqueda de información que va a ir un formato en el cual vamos a caracterizar 10 fuentes de consulta sobre nuestro tema de investigación. Acá en este formato, como podemos observar, en la descripción me dice qué es lo que debo agregar o cómo debo caracterizar cada una de estas fuentes. Y, por ejemplo, acá en tipo de fuente, yo ya les dejé el formato listo con una lista desplegable para que ustedes escojan, en este caso, el tipo de fuente. Este formato me permite caracterizar 10 fuentes, que era nuestra búsqueda preliminar, que este trabajo ya lo habíamos elaborado, ¿cierto? Simplemente es agregar la información en este formato. Y en la tercera pestaña, donde tenemos localización, simplemente es seleccionar de estas 10 fuentes iniciales, seleccionar 6 fuentes que sean las más idóneas, las más adecuadas para soportar teóricamente nuestro proyecto. Es decir, aquellas fuentes que sean más relevantes, más importantes, que tengan información mucho más fundamentada para poder soportar teóricamente nuestro proyecto. Estas 6 fuentes van a ser las definitivas que nosotros vamos a utilizar para la sustentación teórica. Entonces acá simplemente me pide la URL, la referencia bibliográfica, que este ejercicio lo podemos hacer a través de Mendeley o de Zotero, y el nombre del recurso. Les recuerdo que
En las 10 fuentes iniciales, por lo menos 3 fuentes deben ser en inglés, y en las 6 fuentes definitivas que vamos a trabajar como soporte teórico, mínimo una fuente debe ser en inglés. Entonces, este formato de inventario de fuentes, vuelvo y repito, lo encontramos en Virtual Savannah en el enlace inventario de fuentes de consulta en la sección del tema 6, 7 y 8. Está al inicio de esta sección. Lo vamos a agregar en la pestaña de evaluación de la información. Acá es donde vamos a agregar ese formato. En la segunda subpestaña de la pestaña investigación dice técnicas de recolección de la información 1. En esta subpestaña, ¿qué vamos a agregar? Nosotros en clase hicimos un ejercicio donde cada grupo iba a proponer o propuso, perdón, 10 preguntas o una guía de 10 preguntas para crear su cuestionario o su entrevista o su encuesta según el instrumento que haya seleccionado para realizar su formulario. Entonces, en esta pestaña, ¿qué vamos a agregar? Vamos a volver acá a virtual y en el tema 6, 7 y 8, en esta sección yo les dejé los siguientes documentos. Un documento guía en la construcción de preguntas de buena calidad, que es un documento de Word, y técnicas e instrumentos de evaluación. Entonces, en técnicas e instrumentos de evaluación, a través de este documento podemos identificar las diferencias entre encuesta, entrevista, observación, cuestionario y otros instrumentos de evaluación. En documento guía para la construcción de preguntas, pues la idea era apoyarnos en este documento para generar las preguntas y poderlas redactar de una manera adecuada. Y en el tercer documento, que es un documento de Word, preguntas de buena calidad, es donde vamos a plasmar o redactar la propuesta inicial y el documento final. Voy a abrir el documento para que lo podamos visualizar e identificar el documento que vamos a trabajar. Ok. Entonces, a través de este documento, ustedes observan que hay una casilla correspondiente para cada pregunta. En la casilla, ustedes en clase, este ejercicio lo alcanzamos a hacer en clase, debían proponer cada uno de los grupos las preguntas o la guía de preguntas para su cuestionario, su entrevista o el instrumento de evaluación que ustedes vayan a realizar. Para elaborar estas preguntas, ustedes deben cumplir con estos parámetros que me indican la parte de abajo. Que mi pregunta sea coherente, sea interesante, sea retadora, que tenga buena redacción, buena ortografía, gramática, etc. Y en la parte de abajo, ustedes van a observar que tiene un espacio que dice reformulo mi pregunta, que lo vamos a ver más adelante, ya después de la retroalimentación con cada uno de los expertos que ustedes van a contactar para que evalúen su cuestionario. Entonces, el documento inicial es la propuesta de las 10 preguntas, sin ningún tipo de corrección, es decir, el antes de la revisión por parte de los expertos, simplemente la redacción. Ese documento con la propuesta inicial lo vamos a agregar acá en la pestaña de técnicas de recolección información 1. Entonces acá me dice formato de preguntas de buena calidad con las preguntas redactadas o el documento inicial de la propuesta de las preguntas que vamos a trabajar en nuestro cuestionario. Me dice segundo, enlace del formulario con el cuestionario o encuesta. Entonces acá lo que vamos a agregar es ese enlace que me direccione a formularios de Google, formularios de Microsoft o SurveyMonkey, el servicio que hayan seleccionado para hacer el formulario, con las mismas preguntas ya elaboradas en el formulario en línea y las opciones de respuesta. Las opciones de respuesta son las que corresponden a sí, no, tal vez, algunas veces, siempre, casi siempre, etcétera. Todas las opciones de respuesta. Esto se hace a través de un documento de Word. La idea es que lo colguemos en línea, lo coloquemos en un Drive para agregarlo a Livebinders o al servicio del Drive en Google, ¿ok? Entonces, acá está muy bien descrito qué es lo que tenemos que agregar para que ustedes lo tengan muy presente. Entonces vuelvo y repito, son las 10 preguntas, las 10 preguntas iniciales a través de este formato de Word, de preguntas de buena calidad,
más el enlace del formulario en donde ustedes ya organizan su formulario con las mismas preguntas y las opciones de respuesta. Les comento también que acá en Virtual Sabana, en el tema 6, 7 y 8, acá en la sección actividad en clase, en el tema 7, si nosotros abrimos, vamos a ver el objetivo y las instrucciones para la elaboración de estas preguntas, ¿cierto? Acá incluso hay un documento guía también para apoyarnos al momento de redactar estas preguntas. Y están los criterios de evaluación. Es importante que tengan en cuenta estos 10 criterios, es decir, ese cuestionario que ustedes van a realizar o esa guía de preguntas debe cumplir con estos criterios. Entonces, al momento de elaborar el formulario de preguntas, por favor, tener en cuenta estos criterios que encontramos en el tema 6, 7 y 8 de Virtual Sabana. Volvemos al formato y acá estamos, listo. Entonces, esto es lo que vamos a agregar en técnicas de recolección 1. Acá en contenido está muy bien explicado qué es lo que debemos subir en esta subpestaña. En la tercera subpestaña vamos a encontrar técnicas de recolección de la información 2. Entonces, acá que nos solicita el formato de preguntas de buena calidad, que es el mismo archivo de Word que tenemos acá, pero ya no va a estar solamente la propuesta inicial que ustedes realizaron de las preguntas o de la guía de preguntas para su cuestionario, sino que ya va a tener la retroalimentación por parte de los expertos. Es decir, si los expertos a través del instrumento de evaluación hacen sugerencias para modificar o reformular las preguntas iniciales, en estos espacios es donde yo reformulo mi pregunta teniendo en cuenta las sugerencias que los expertos hayan realizado sobre mi cuestionario. Entonces, fíjense que acá en la parte superior está la propuesta inicial o el documento inicial donde ustedes hicieron las propuestas iniciales de sus preguntas, y en la parte final está el espacio para reformular la pregunta según las observaciones que hicieron los dos expertos sobre su cuestionario. Vamos a minimizar, volvemos acá al formato. Entonces, lo primero que me solicita es este mismo formato ya con las correcciones realizadas a las preguntas iniciales. Lo segundo, el enlace del formulario con el cuestionario o encuesta y las opciones de respuesta. Igualmente, si yo hice las modificaciones acá en este formato, tengo que hacer las modificaciones en el formulario en línea, ya sea el formulario de Google, de Microsoft o por SurveyMonkey. Entonces realizo las modificaciones y vuelvo a agregar el enlace ya con las modificaciones realizadas en el formulario. Y por último, me piden los formatos de validación de expertos, que son esas herramientas con las cuales los dos expertos van a evaluar cada una de las encuestas de los grupos según la temática que estén desarrollando. Entonces, este documento lo tengo acá. Es este documento donde primero está el consentimiento, después viene el formato de evaluación. Fíjense que acá me permite evaluar hasta 15 preguntas. Yo, pues la propuesta es 10 preguntas, pero si ustedes, según la necesidad de su problema de información o de su proyecto, ven la necesidad de implementar más preguntas, pues podríamos trabajar un rango más o menos de 15 o 20 preguntas. Más de eso no, porque ya la encuesta se pondría pues muy extensa, sería muy extensa, y pues yo creo que ahí ya nos desviaríamos un poco del objetivo. Entonces, mínimo 10 preguntas, pero podemos abarcar un número de 15 a 20 preguntas. Más abajo encontramos la constancia de la validación, que debe ser firmada por el experto que les haya colaborado en el diligenciamiento de este formato. Recuerden que los expertos deben ser personas profesionales, expertos en un tema relacionado con su tema de investigación, ¿sí? Tienen que ser profesionales que conozcan del tema de investigación que ustedes están realizando para que puedan evaluar su cuestionario. Este documento, ¿dónde lo encontramos? Igualmente vamos acá a virtual y lo vamos a encontrar en temas 6, 7 y 8. Lo vamos a encontrar acá en actividad en clase, tema 8, validación instrumento de recolección de información. Vamos a abrir acá.
Y acá están las instrucciones para realizar la actividad de la evaluación de los expertos y hay un enlace que dice formato para la validación de expertos. Sin embargo, este formato también lo estaré compartiendo a través de Teams para que ustedes accedan a este documento. Entonces pueden hacerlo a través de Virtual Savannah o a través de la herramienta de Teams. Ok, esto es lo que vamos a trabajar en la pestaña de investigación de nuestro portafolio digital. Entonces, investigación, primera subpestaña de evaluación de la información con el documento de Excel del inventario de las fuentes consultadas, técnicas de recolección 1, donde van a colocar las preguntas iniciales, ¿cierto? El documento inicial con la propuesta de sus preguntas y el enlace del formulario con las preguntas y opciones de respuesta. Y en técnicas de recolección 2, el mismo formato de buenas preguntas de calidad, pero reformulando sus preguntas teniendo en cuenta las observaciones de los expertos, el enlace del formulario también con las preguntas ya modificadas y por último, los dos formatos de validación de expertos diligenciados por los expertos que les van a colaborar en la evaluación de su instrumento. Eso es lo que corresponde a la pestaña de investigación. En el siguiente video tutorial vamos a observar la última pestaña que vamos a trabajar de análisis y síntesis.